no se puede confundir estas formas de los sustantivos con la vocal que conecta con los verbos o lo que ellos llaman, no sé por qué lo llaman así, pero la vocal temática, ¿ok? Hay que distinguir entre lo que pasa con los sustantivos y lo que pasa con los verbos. Y estar bien seguros, si ustedes memorizaban sin darse cuenta que la raíz de esta palabra es esto, tienen que corregirlo y saber que es de segunda declinación porque termina en omega, perdón, en omicron. ¿Ok? No es para sacarte, Gregorio, pero es algo que hay que estar bien claro con esto y puede ser que ustedes sin darse cuenta han pensado un poquito así, pero diferencia de los sustantivos y diferencia de los verbos, aunque puede pensar que estamos usando esos vocales de la misma manera y no es así. Ok, so para estar bien claro en lo que está pasando entre sustantivo y verbo. Ok, ahora vamos para la clase de hoy. Como empezamos la semana pasada de dar el concepto del imperfecto, igual que el español, el griego tiene dos maneras para expresar el pasado, el imperfecto, lo que empezamos a estudiar la semana pasada, y la otra manera es el aoristo. El imperfecto enfoca en una acción imperfecta, o sea, incompleta, que normalmente ocurrió en el pasado, mientras que el aoristo, que es la otra forma del pasado, describe una acción perfectiva, completa, que normalmente ocurrió en el pasado. La idea de imperfectiva versus perfectiva se enfoca en el aspecto de la acción de la punta de vista del autor o narrador de la acción. O sea, es la diferencia entre cuando yo era joven versus cuando yo fui joven. ¿Okay? Al decir esto, estoy dando un aspecto, tratando de crear una imagen en su mente al diferente de cuando yo fui. ¿Ok? So, estaba hablando con mi esposa de esto. Voy a dar un ejemplo. Samuel, el profeta Samuel, ¿no? Y vamos a dar una edad aquí, no sabemos exacto, pero cuando él tenía 8 años, escuchaba la voz del Señor. Es un poquito diferente de cuando Samuel tenía 8 años, escuchó la voz del Señor. Uno le da la idea de acción que estaba pasando y estamos esperando oír más información. Esto va a ser la cosa de acción imperfectiva, imperfecta, incompleta, ¿ok? Versus acción completa, perfectiva, que es el aoristo o en el español el pretérito. Ok, so lo que vamos a estudiar en esta semana es el imperfecto, acción incompleta, acción que continúa, porque otra cosa va a pasar. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está claro lo que es el imperfecto? Ok, so el imperfecto es acción incompleta. Como en el libro dice, ella o la muchacha, lo que sea, iba a la reunión de jóvenes o ella fue. Ella fue acción completa, okay, que va a ser el aoristo que vamos a estudiar más adelante, que en el español es el pretérito, mientras que el imperfecto es normalmente los verbos que en español terminan en aba o iba. Okay. Ella iba a la reunión de jóvenes, ella hablaba todas las noches por teléfono con su novio, nosotros íbamos cada verano a la playa cuando yo era joven. Todo esto va el imperfecto. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se forma. Pastor Nathan, no sé, cuando traduzcamos nosotros y estén en ese modo imperfecto, cuando los traduzcamos al español los ponemos como iba, aba en su terminación. Ia o aba. Ajá. Entonces vamos a mirar algo. Traté de sacar
todas las formas que hemos aprendido hasta ahora, de lo que los sufijos, tenerlo en un cuadro para que ustedes puedan ver. Y después me van a decir que traduje mal todo y vamos adelante. Okay. Porque yo encontré cosas que otra vez, algo que yo vi que yo necesito que ustedes me expliquen un poquito más, a ver si la Reina Valera falló en algo o si es algo con la gramática que se puede jugar más. No sé si ustedes sepan esto, pero según otro estudiante, los verbos españoles es uno de los sistemas de verbos más complicados que hay en el mundo. So, ustedes me necesitan ayudar mucho en esto porque trato de hacer lo más posible, pero hay sus sutilezas que tal vez yo pierdo, pero voy a dar lo más posible de lo que significa el griego y ustedes lo adapten al español. ¿Ok? Profesor Nathan, Ajá. entonces el imperfecto indicativo se centra en el aspecto imperfectivo de la acción de un pasado, Es acción incompleta. Es la pero idea tiene, del imperfecto. ok, tiene Okay. que ver con una acción en el pasado. Sí, estos dos verbos, el imperfecto y el aoristo, son las dos formas del pasado en el griego. No hay más. Por ejemplo, él estaba enseñando la palabra griega edidasken. Sí, Él estaba enseñando. ajá. Edidaske termina, Edidaske, porque es tercera persona singular, so va a terminar en epsilon. Puede ajá. ser que depende de lo que sigue. La palabra que sigue, si empieza con vocal, entonces va a tener la nu variable, la nu móvil ahí. Pero es epsilon de das que, ¿ok? Gracias, profe. Ajá, de nada. So, vamos a ver cómo se compone el imperfecto en el griego. So, esas son las 4 cosas que son necesarias. El aumento, que vamos a explicar eso. El tallo del tenso presente, aunque es hablando del pasado, usa el tallo del tenso presente. ¿Ok? La vocal que conecta y los sufijos secundarios personales. So, ahora empezamos a explicar los términos que usamos ahora. El aumento es algo que se agrega al principio del verbo. Es fácil si el verbo empieza con una consonante, el aumento es epsilon. Okay, so si el verbo empieza con consonante, se pone epsilon delante. Si empieza con una vocal, normalmente la vocal se alarga. Recuerden cuando aprendimos las vocales, dijimos que hay vocales cortas y largas. Ahora vamos a ver esto más claramente. So, si el verbo empieza con alfa o epsilon, eso se va a convertir en eta, porque especialmente epsilon, la forma larga de epsilon es eta. Aunque alfa tiene corta y larga, para el caso del imperfecto, alfa va a alargar a eta. Si es eta, se queda eta. Si empieza con omicron, se convierte en omega. Todo lo demás se queda. Si empieza con iota, sigue iota. Upsilon sigue upsilon. Y omega sigue omega. ¿Ok? Vamos a mirar unos ejemplos bueno, yo no saqué ejemplos, lo puedo hacer en los apuntes que le mando, sacar algunas palabras para que ustedes puedan ver cómo funciona esto, ¿ok? Si un verbo empieza con un diptongo o la primera letra del diptongo se alarga, según lo que vimos aquí arriba, esta parte aquí, o no se modifica el diptongo. Por la mayor parte, los verbos que empiezan por epsilon upsilon no se alargan. Si usted ve epsilon upsilon, va a ver que por la mayor parte
se queda igual. Epsilon, upsilon no se alarga. Aunque la epsilon pudiera alargar a eta. ¿Ok? Si la segunda vocal del diptongo es iota, se suscribe debajo de la vocal alargada, que es lo que vimos con los sustantivos, ¿no? So, si el verbo empieza con alfa iota, alfa se va a convertir a eta y la iota se suscribe aquí como se ven aquí, ¿ok? Igual, si el verbo empieza con epsilon iota, epsilon se convierta a eta y la iota suscribe. ¿Okay? Hoy todo es lo normal. Omicron se convierte a omega y la iota suscrita. Alfa upsilon se va a convertir a eta upsilon y si el epsilon, el diptongo epsilon upsilon se alarga, llega a eta upsilon. Pero como vimos, por mayor parte, no cambia. All right. Varias cosas para fijarse con el aumento. Y eso lo explica bien el autor Raffel, pero el verbo griego indica el pasado al agregar el prefijo morfema al verbo, que es poniendo el epsilon si empieza con consonante o alargando la vocal. También indica el pasado al usar los sufijos personales secundarios del verbo, que vamos a ver abajo. Entonces, para nosotros, nos ayuda porque hay dos indicaciones para ayudarnos a distinguir los verbos del pasado de todos los otros tiempos de los verbos. ¿Ok? So, ahora vamos a ver este cuadro aquí. Ustedes deben memorizar todo esto, lo que hay aquí, porque esos son los sufijos primarios. Y traté de hacerlo, pero no me salió. Esta parte, este cuadro aquí arriba es de la voz activa y de abajo es de la voz media o pasiva. ¿Ok? So, tienen que memorizar esos sufijos, lo que están aquí en esta lista aquí, de sufijo primario y sufijos secundarios o sufijos primarios de forma media o pasiva y sufijos secundarios de forma de la voz media o pasiva. ¿Okay? Una pregunta ahí, Pastor Ajá. Nathan. Ajá. Por ejemplo, para men que está en sufijo primario y en sufijo secundario, Perdón. lo mismo ahí. Perdón. Ajá. Para la primera persona y la segunda persona del plural. Men y te está tanto para sufijo primario como para sufijo secundario. Para poder nosotros distinguir, tendríamos que ver el aumento. Exacto. Eso le va a dejar saber si esto es verbo del pasado, de cualquier tipo, sea imperfecto o pretérito aoristo, por el aumento que hay aquí. Pero la forma así del sufijo es lo mismo. ¿Okay? Pero ustedes, lo que yo hice buscando esto, veo que aquí, por ejemplo, primera persona, singular, sufijo primario, no hay, solamente se pone la omega, pero no hay técnicamente un sufijo. La manera que yo lo memoricé es si, men, ten, si. Y lo juego poniendo de nuevo, le hablé un poquito la semana pasada de maneras de ayudarle a uno a recordar la cosa. So, mentensi, aunque yo sé que este nu es aquí abajo, me ayuda de memorizarlo de esta manera, mentensi. ¿Okay? Aquí, menten, que es secundario, mai, sai, tai, metha, esta, intai, igual, main, sa, ta, metha, esta, inta. Eso se va viendo maneras en que son bastante similar. Por ejemplo, tercera persona singular, ta. Tercera persona plural tiene inta. Primera persona
singular, tie, tercera persona, plural, in tie. ¿Ok? Usted va buscando, por ejemplo, tiene lo mismo aquí, tiene nu, sigma, iota, tiene nu aquí, ¿ok? Entonces ustedes van buscando donde está similar, donde está un poquito diferente, pero tienen que memorizar esos sufijos bien igual que tenían que memorizar los cuadros de las desinencias de los sustantivos, tienen que memorizar este cuadro, ¿ok? Porque entonces al tener estos, son 24 formas aquí, ¿no? Ya no hay más sufijos que aprender. Lo importante es de ver, por ejemplo, la única cosa extraña va a ser esto aquí, porque la sigma se pierde porque está entre vocales y al perderse, entonces lo que vimos la semana pasada, la contracción de las vocales, llega a ser eta con la iota suscrita y algo pasa aquí también de la misma manera. Técnicamente esto es el USA, si lo puedo poner aquí. Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este sigma está entre vocales, se cae, y como nosotros vimos, cuando es upsilon omicron junta, se convierte en omicron upsilon de nuevo. Y por eso llegamos a esta forma, lo que hay aquí. Ok. So, la segunda persona singular de la voz media, los sufijos cambian bastante de lo que se ve. ¿Ok? Y eso solamente hay que memorizarlo. ¿Ok? Ustedes saben ya me conocen, saben que van a ver este cuadro en el examen. ¿Ok? Porque es importante tener esto memorizado. ¿Ok? Entonces, lo que yo hice aquí es poniendo todas las formas que debemos tener ya en la mente. So, presente activo indicativo, luo, lues, lue, luamen, luete, luusi o luusin, desato, desatas, desata, desatamos, desatáis, desaten. Okay. Si es medio pasivo indicativo, entonces luamai puede ser me desato, te desatas si es forma media o forma reflexiva, pero si es pasivo, estoy siendo desatado, está siendo desatado, ¿ok? Va a ser esta forma, presente, medio pasivo, indicativo. El imperfecto, el one, desataba, ¿ok? Otra cosa que tengo que sacar. Lo importante de ver aquí es que la primera persona singular del verbo y la tercera persona plural son iguales. Y hay que fijarse en el contexto, ¿ok? Casi siempre cuando ven esto va a tener el pronombre ego o autoi que nos ayuda de saber si es primera persona o tercera persona plural. ¿Ok? Ahora, eso es donde vamos a lidiarnos un poquito. El imperfecto medio pasiva. So, el luamen me desataba o estaba siendo desatado. ¿Ok? Y la razón en que no estoy 100% seguro es que voy a enseñarles a ustedes algo que yo vi buscando esto. Esta parte aquí, y a ver si yo puedo hacer esto. Ustedes pueden ver estos dos del griego y el español. Entonces, la manera que la Reina Valera traduce esto es, y la popa se abría con la violencia del mar. Y aquí está en el griego. Ede prumna elueta, pupa tes vías. Okay. Se abría para ustedes es reflexiva o pasiva? Pregunto. A mí me parece más pasiva. Reflexiva. Es que yo, o sea, cuando yo trabajo es con me, ahí estoy trabajando yo sobre el reflexivo, pero se es para algo que está como más lejano.
No es sobre mí. Okay. Lo que pasa es que pasivo se diría cuando alguien está haciendo la acción sobre ese objeto, pero no se menciona. En ese caso, es un objeto, se estaba abriendo solo, o sea, nadie lo estaba abriendo como tal. Pero es Ajá. que el aire es que está haciendo la violencia y la popa se abre por el aire, pues. Bueno, exacto. No, por la Oh, Allí violencia del mar. Por Pasivo. la violencia del mar. perdón, por sí. la violencia del mar, perdón. Okay. El griego nos deja saber de igual manera que es pasivo, porque aquí Sí, tiene upa tes bias, okay, kumaton, por la violencia de las olas. So para mí debe estar diciendo algo como estaba siendo desatado por las olas. ¿Eso tiene sentido para ustedes en español? No, La propa estaba siendo desatado. ¿No tiene mm, sentido? no. ¿No? En ese caso sería si se abrió, como cuando alguien, algo se quema, uno dice se quemó. Sabemos que puede haber sido alguien que propició el incendio, o sea, el sujeto no es importante, simplemente la acción de que se quemó. Pero ahí funciona como pasivo. En ese aspecto también que se abrió. Entonces, toda esta columna de pasivo no funciona para ustedes. Me debo Sí, quedar con el medio. sí, sí funcionaría. Se Sí puede decir funciona. estaba siendo abierto por las olas del mar o por la violencia del mar. La popa del barco estaba siendo abierta por la violencia del mar. Se puede Bueno, decir también de esa Okay, manera. pero Porque el verbo, las terminaciones del verbo es ha oído todos ocho. No es solamente ha oído. ¿cómo? pero es que, hermano, yo creo que allí no sería estaba haciendo, o sea, más bien estaría como estaba desatando. No, o sea, el siendo se pega con el desatando, pues se une. Y entonces se traduciría como se estaba abriendo. Allí se pudiese también aceptar. También se puede decir así. Si yo pongo estaba desatando, vamos, solamente yo sé que en el sentido, este verbo desatar no es normal, pero yo para mantener todo igual, lo dejo así. Quebrantaba en el caso del verbo que estábamos hablando del barco, suena mejor. Pero estaba desatando, estaba quebrantando. Esto no es forma pasiva, ¿sí o no? No, Ok, so por esto, para hacerlo pasiva, necesito alguna forma del verbo ser, ¿verdad? Por esto tengo sí. siendo. Y ahí sería siendo desatado. Sin la Oh, N. so ahora para tener la forma pasiva, tengo que tener esto, ¿sí o no? sí, profesor. Sí, porque Correcto. necesitaría Sí. ser verbo Sí, ser o estar. Ahí se necesita en gerundio. Ser o estar en ando, endo. lo que pasa es que no es fácil, profesor, por lo menos que en el caso de usted, que está acostumbrado al inglés, ahora el griego, Sí, ok. conjugarlo con el español no es nada fácil, pero sí suena bien así, estaba siendo desatado. Ok, Y esa sería post pasiva. para mí, de nuevo, lo importante es que nosotros decidimos de que ustedes me muestran a mí que saben si es pasivo o voz media en sus traducciones. Entonces, voy a pedir que ustedes traducen estas cosas en vez de hacer como la Reina Valera se abría, que para mí no muestra nada de pasivo, aunque lo dice con la violencia del mar, pero no, para mí está mostrando solamente el reflexivo. ¿Sí o no? Sí, profesor, tiene razón. Lo que pasa es que eso depende de las versiones. En el caso mío yo uso
La Biblia textual, cuarta edición, porque qué- allí ellos qué- tradujeron del griego, del original, ok, ¿qué lo dice? tradujeron al español. Sí, En cambio, Reina Valera es al revés. ok, qué dice su cuarta edición en este versículo? ¿Cuál es el versículo nuevamente, pastor? Hechos 27 y 41. Aquí está. Lo leo. Pero cayendo en un lugar de corrientes cruzadas, encallaron la nave y la proa al clavarse quedó inmóvil, pero la popa se abría por la violencia. Eso es lo mismo. Lo dice igual. Sí, dice lo mismo. Voy a hacer la decisión ejecutiva. Si es pasiva el verbo, vamos a traducirlo usando lo que yo puse en los apuntes. Si llegamos a un punto en que nos damos cuenta que no se puede seguir de esta manera, entonces hablamos de nuevo. Y yo voy a tratar de buscar más cosas del español, a ver si puedo explicar mejor por qué eso de se abría es forma pasiva, aunque me luce que es reflexiva. A mí me luce que tradujeron esto más a forma media que pasiva. Pero esto de nuevo puede ser más que en la traducción suena tan fea que lo ponen de esta manera, se abría en vez de se estaba siendo abiertas, abierta, Bueno, ¿ok? Que es Estaba sí. siendo abierto, sí. si Lo que está pasa es que, siendo abierta por la violencia del mar, aunque suena tal vez más complicada para mí y para ustedes que se fijan bien en cuál es la forma del verbo griego, vamos a traducirlo de esta manera pesada. ¿Ok? Permiso, profesor. Sí, La traducción de la Biblia reformada dice, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. ok, so eso es igual, se está usando como el reflexivo. Y hay otra versión que dice se hacía pedazos. He chequeado como 5 o 6 versiones. Yo diría, pastor, que usted lo que tiene que hacer es, como está haciendo, tomar la decisión en la clase para usted poder calificar y saber lo que Sí, nosotros estamos traduciendo, porque si no va a ser muy complejo. sí, Por aquí hay una traducción y mandé algo por el grupo del WhatsApp, ajá, que ahí nos indica lo siguiente. Tengo que ver esta versión. Estaba siendo desatada por la violencia. Entonces nos habla aquí que es una voz media pasiva. no, es voz pasiva. Ok, ¿cuál es la versión? Esta versión que usó. La bizantina. Ok, voy a mirar esto más, porque eso sí, entonces para mí lo tradujo de forma pasiva y lo tradujo más fiel al griego. Yo coloqué la forma como usted lo está usando, pastor, y por una IA, y dice que estaba haciendo más el participio pasado de desatado, es la Ajá, típica voz pasiva en español. Y así es que se expresa una acción en progreso en el pasado. sí, pero dijo dos cosas importantes. Forma progresiva en el pasado. Y esas son las dos cosas, imperfecto, pasivo. Ahí están las dos cosas. Eso es lo que vamos a hacer eso de esta manera. Entonces, lo que yo tengo aquí, hasta el punto en que el español, perdón, no los permite, vamos a usar esta forma del pasivo. O si usted piensa que es medio, en el sentido de que está haciendo afecto al sujeto, entonces usamos la forma que tengo aquí del medio. Eso lo voy a dejar eso para que ustedes lo lean cuando mando los apuntes. Es solamente como analizar los verbos y manera de hacerlo. Pero eso es algo que no está en el libro que quiero destacar. En un verbo compuesto, que es un verbo compuesto va a ser casi siempre un verbo que tiene preposición
más el verbo. El aumento viene después de la preposición y antes del tallo del verbo. O sea, se aumenta el verbo y no la preposición. So, esa forma aquí del verbo kata, que es como abajo, y vaino, okay, que es de forma de ir para abajo. Se ve aquí, esa es la preposición kata o kata, okay, y el verbo es vaino. No se confunden y piensa que la alfa de kata es lo que cambia. No es así. Es que se agregó, si esto fuera así, vainan, el verbo empieza con consonante, so se agregó epsilon. Como vimos arriba, con verbo que empieza con consonante, se pone epsilon delante. Lo que pasa es que como es dos vocales juntas, esta vocal de kata se pierde. Okay? So, lo difícil para mí ha sido siempre de ver esto en el medio del verbo y darme cuenta que es el imperfecto. Por esto, lo que se dice aquí arriba, que hay dos maneras de ver si es el pasado, es fijarse en el sufijo, okay, el sufijo personal de los verbos y darme cuenta que eso es forma secundaria del sufijo. Y me ayuda entonces a analizar mejor el verbo. Okay. La otra cosa aquí, cuando se aumenta un verbo compuesto que empieza con ek, la capa cambia a ek, xi, so ek balo cambia a exebalon. Okay. Y esa es solamente una cosa con la preposición ek. Ok. Les voy a mandar, tengo varias cosas para agregar a las notas de la clase de hoy, que no tuve tiempo para hacerlo hoy, y todo esto lo mando, trato de mandarlo hoy por la noche. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Lo importante es darse cuenta el aumento, el presente del verbo, la vocal que conecta y los sufijos secundarios. Okay. Esos 4 cosas para el imperfecto. Entonces lo que vimos nosotros es formas pasivas, voz media, todo esto, todo junto. Okay. Vale. Y yo sé que esta parte no tiene tal vez sentido para ustedes, pero es importante de que esta parte que se usa el presente, el tiempo presente, la forma del tallo presente, porque cuando llegamos al pretérito usa otra forma, okay, que está usando otro tallo del verbo. Entonces se va usando esos dos tallos diferentes del pretérito, del aorista o del presente. Entonces eso se juega. So, hay que tener eso en la mente, aunque ahora no le parece tan importante, más en el futuro llega a ser importante. ¿Ok? Ok, pastor. Ok. Gracias, pastor. Gracias Sí. a ustedes por Gracias, pastor. Está bien. Ok. ¿Alguien quiere cerrar la clase en oración? Yo Ok. quiero comenzar, sí, señor. Darle Bueno. gracias a Dios por la clase y orar por nuestro hermano David, por Sí, su consuelo. Sí. Amado Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado juntos en armonía. Gracias por la vida del pastor Adler, por su disposición, su entusiasmo, sus ganas de compartir con nosotros su conocimiento. Gracias por mis compañeros, por sus familias, sus iglesias, donde ellos se reúnen o pastorean. De manera muy especial, Señor, queremos pedir tu consuelo para la vida de David, para sus hijas, Señor, sus hijos, que sean guardados y protegidos todos, Señor. Agradecemos, Señor, también por la vida que le diste a Ann y el ministerio junto a David, Señor. La bendición que han traído durante muchas décadas, Señor, a muchos hermanos de habla hispana en los Estados Unidos. Gracias, Señor, por la vida de David. Bendícelo, protégelo,
Guárdalo, Señor. Dale mucho consuelo en este tiempo difícil y que siempre tenga la mirada puesta en ti, autor y consumador de nuestra fe. Agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.